En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar con varias personas muy importantes en la República Dominicana, tanto en lo político, en lo militar, en lo policial y también en lo del espectáculo. Era una reunión muy interesante porque había diferentes personalidades que saben mucho de la República Dominicana y escuché a una persona muy importante. Por obvias razones no voy a decir su nombre porque era una actividad hasta cierto punto privada, pero me llamó mucho la atención que había unos personajes ahí de la milicia y de la policía, y uno de ellos dijo: por eso es que Trujillo decía lo siguiente. Sí, Rafael Leonidas Trujillo Molina, el expresidente, el exdictador de la República Dominicana, decía: este país está lleno de traidores. Y eso se me quedó muy clavado en la cabeza. Después, leyendo y de alguna manera estudiando un poco el trujillismo y todo lo que significaba ese personaje, entiendo por qué lo decía. Y en esta ocasión, Luis Abinader no se salva de eso. ¿Por qué lo digo? Porque el caso Intran, con base en la denuncia que hizo el expresidente Leonel Fernández los días pasados, de que esta institución del gobierno que hizo un fraude ahí, un proceso de corrupción de más de 1.700 millones de pesos, con Hugo Veras, cuando lo nombraron, que no duró mucho tiempo, se ha quedado en el olvido, se ha quedado frisado, pero el expresidente Leonel Fernández, en su voz del pueblo, después de tanto tiempo que no lo hacía, pues regresa con esta noticia que en el Intran nos están, además de poner cámaras y semáforos inteligentes y demás, están espiando, nos están haciendo que esos dispositivos tecnológicos que instalaron en algunos semáforos, pues te roben datos y te roben tu número telefónico y todo lo que tú manejas a través de tu celular. Eso obviamente ha conmocionado a la sociedad porque no es una noticia que la dijo Juanito Pérez. Estás hablando de un expresidente de la República que no va a ser un loco para tirar una información así simplemente por el hecho de querer atacar al gobierno de Luis Abinader o simplemente por querer hacer una acción de oposición. No considero que Leonel Fernández tenga esa, ese pensamiento de inventarte cosas así. Si él las dijo es porque tiene información veraz, tiene pruebas para poder sustentar esa denuncia. Pero entonces aquí viene la pregunta: ¿quién le hizo esa investigación a Leonel Fernández? ¿Quién le llevó la prueba de que nos están espiando, de que estos semáforos están, eh, ¿cómo se dice? Están con tecnología para poder sustraerte toda tu información mientras tú estás esperando a que cambie el semáforo en verde. En ese minuto, minuto y medio, si tú utilizas tu celular, pues esa tecnología que está instalada al lado de las cámaras o en las cámaras, en los semáforos, pues te va a robar toda la información que sale de tu celular. ¿Quién le llevó eso? Este trabajo que se hizo con la empresa Transcorlata viene un poquito antes o mucho antes de que Hugo Veras llegara a dirigir por unos cuantos meses esa institución. Apenas ahora, Intran, con la gerencia de Milton Morrison, están desechando el contrato que tenían con esa empresa. Eso fue apenas. Eso no tiene mucho tiempo. Estos son los días pasados. Pero aquí me pongo a pensar y a reflexionar. Para que Leonel Fernández tenga esa información, esa investigación, tuvo que haber sido gente que instaló esas cámaras o que instaló esa tecnología con la cual nos están espiando.
ya sea gente que trabaja en el Intran, gente que trabaja en Transcorlatam, el mismo Jochi Gómez podría ser también, ¿y por qué no? Porque ese tipo se presta a cualquier cosa, ¿verdad? Ya lo ha demostrado, si espiaba los correos electrónicos de Margarita Cedeño y de quién sabe cuántos más, pues él puede hacer eso fácilmente. Él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha puesto en sus redes sociales meses atrás, que se juntaba en la oficina de Fernando Hasbún y Alicia Ortega, los dueños de SIN, y hacían esas travesuras. Y están libres, ¿eh? O sea, ni la justicia no mandó llamar a Alicia, no mandó llamar a Jochi, no mandó llamar a Fernando Hasbún, no le respondió uno a otro, eso se ha quedado ahí, pese a que Jochi Gómez confesó que sí, que lo hacían. Y todo se ha quedado como si nada. Entonces, yo creo que aquí están traicionando al presidente de la República, porque esa información que suelta Leonel Fernández no es un invento, yo estoy seguro de eso, porque Leonel Fernández no se va a prestar a eso. O sea, estés de acuerdo o no, y aquí no estoy defendiendo a Leonel y no estoy hablando del periodo o de los periodos como presidente, yo no estoy hablando nada de eso, porque desde mi punto de vista ha sido uno de los peores presidentes que ha habido. En cierto sentido, que si bien es cierto, Leonel Fernández modernizó el Estado, modernizó las instituciones, las hizo funcionar, eso es verdad, pero no es parte completo de 3 periodos presidenciales que Leonel Fernández siguió construyendo casas, escuelas, hospitales, elevados, el metro, también es verdad, pero era su obligación y era su proyecto de nación que tenía como presidente en esos momentos y tenía que hacerlo. Pero en esas construcciones, sobre todo en el metro, hubo un desfalco al Estado grandísimo. Sobrevaluaron las obras, se demostró, Alicia Ortega hizo reportajes atacando a Diandino Peña, que por cierto, después de que él hizo 2 o 3 reportajes, parece que se reunieron, salieron algunos cheques o algo, porque nunca más lo volvió a mencionar. Nunca más lo volvió a mencionar, lo atacó, le sacó torres, dinero que había sobrevaluado, dónde estaba el dinero del metro que había costado cierta cantidad, pero que no, que sí, en fin. Pero ya después, cuando se le tiró, porque sabemos cómo se manejan esos periodistas, de repente ya no sonó Diandino Peña nunca más. Yo no estoy hablando de todo eso, estoy hablando de la inteligencia que tiene Leonel, que hay que reconocer. Para poder hacer una denuncia de esta magnitud, él tiene que tener pruebas. No es lo mismo criticar al gobierno en cada acción que tome como oposición, fijar una posición como partido político opositor al partido oficialista como es la Fuerza del Pueblo y decir, no, nosotros consideramos que el presidente Luis Abinader está implementando mal la estrategia para poder atacar la inflación. Eso es otra cosa. Pero ya hacer una denuncia de estas es porque sí hay pruebas, sí hay bases, sí hay información, hay toda una investigación que a él le llevaron. Y para eso tuvo que haber sido gente que está dentro, gente que sabe que se instaló esta tecnología para poder espiarnos. Esa gente que trabaja dentro del Intran, que trabaja en la presa que instaló esos semáforos. Aquí hay un traidor en el gobierno, aquí hay alguien dentro del gobierno que le quiso y que le quiere hacer daño al propio presidente y que además se dejó convencer por Leonel Fernández. Obviamente tuvo que haber sido personas que están trabajando en el Intran, que sabían de toda esta estrategia, de todo este montaje de cámaras, de semáforos y demás. De otra forma, no se puede tener una información veraz para que Leonel Fernández pueda hacer esta denuncia. ¿Quién será el traidor? El gobierno debe estar temblando, el presidente Luis Abinader debe de estar pensando y buscando a este traidor que ayudó a Leonel Fernández a recopilar toda esa información, todas esas pruebas, a hacer la investigación para poder hacer la denuncia. No es gente externa, estoy seguro de eso, porque si eso se instaló así, eso era un secreto de Estado, como lo dijo Milton Morrison, era un asunto de seguridad nacional.
Y eso se tuvo que haber manejado con una discreción absoluta, porque no estamos hablando de una cosa simple. Estamos hablando de tecnología instalada en semáforos para espiar a cada ciudadano, robarle su información de su celular. Y estos traidores tuvieron que haberse dejado conquistar por Leonel Fernández y por lo que le ofreció. Aquí el problema está en que el gobierno está preocupado. Está muy preocupado porque saben que hay un traidor, saben que hay alguien y van a seguir rascando porque el PRM va encaminado a repetir en el 28. Los Estados Unidos de Norteamérica lo están apoyando. Eso lo tienen que tener muy claro. Abinader está obedeciendo a las peticiones que ha hecho antes de que salga Biden. Miren lo que está pasando ahora con este gran operativo que hicieron. Autoridades que se dedican a estar atacando a estas organizaciones criminales del mundo, la DNCD, los militares, esta gran operación que empezó a las 3, 4 de la mañana en Puerto Plata. Pero los días pasados, Biden fue claro y dijo, la República Dominicana es un gran puente para estas organizaciones criminales y depositar esas sustancias aquí y después a Puerto Rico y de aquí a Estados Unidos y a Europa. Lo dijo los otros días Biden y miren lo que está sucediendo ahora. Este súper gran operativo, que eso voy a hacer otro video después. Pero lo que les quiero decir es que al darse cuenta Leonel Fernández que el PLD no se va a organizar, no se va a reformar, ya de hecho ya ni se habla de la reestructuración del PLD, ya no se está hablando de que si Mariotti, de que si Danilo vuelve, todo está tranquilo, no hay noticias del PLD con respecto a eso. Ese partido le va a pasar lo mismo que al Partido Reformista, va a desaparecer igual que al PRD y solamente va a quedar la Fuerza del Pueblo y el PRM. Y como saben, la enemistad y el que se tiene y las diferencias políticas entre Danilo y Leonel, saben perfectamente bien que jamás Danilo va a apoyar a Leonel y jamás va a querer que vuelva a ser presidente ni él ni su hijo, ni que su hijo tenga tanto poder, Omar Fernández. Eso se va a dar todo el tiempo mientras estos dos personajes sigan vivos en la República Dominicana. Es algo personal que tienen ellos, tan personal que se demostró con esa derrota tan fuerte que ha tenido el PLD desde que Leonel dejó a esa institución política. Entonces, estos traidores están a la orden del día y el presidente Luis Abinader lo sabe, pero no sabía que iba a ser de esta forma. ¿Y qué ha pasado con Hugo Veras? ¿Dónde están los 1.700 millones de pesos? ¿Qué pasa con eso? Es algo que debemos de pensar, de reflexionar y que no solamente se quede ahí, hay que darle seguimiento a los temas porque así hay muchísimos. Igual con lo de Odebrecht, por ejemplo, este es el único país donde Odebrecht vino a construir, donde vino a hacer estos procesos de corrupción y es el único país, porque estuvo en México, en Brasil, obviamente en Brasil, pero en varios, hasta en Estados Unidos, en Honduras, etcétera, etcétera, pero en este país es el único, ese caso de corrupción que Farideh Raful atacaba mucho, por cierto, la ministra de Interior y Policía, es el único país donde no hay un solo preso, no hay ningún solo sentenciado, ninguno. No hay nadie, de ese se cerró el caso y todos están libres, todos. Ahí no pasó absolutamente nada con una cantidad extraordinaria de millones de dólares en corrupción del caso de Odebrecht. Entonces todo se queda ahí, todo absolutamente. ¿Qué pasó con los más de 8.500 millones de pesos que se gastó Fulcar para tabletas, celulares y todo esto para equipar a los estudiantes con esto de lo que sucedió cuando nos encerraron, ¿se acuerdan, no? Que el Ministerio de Educación invirtió tanto dinero y nadie recibió tabletas, ni celulares, ni nada. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está eso? ¿Por qué no hay presos? ¿Por qué no hay nada? Fulcar sigue ahí, todavía quiere aspirar y sigue dentro del PRM, lo congeló un poquito Luis Abinader cuando lo mandaron precisamente por eso.
Pero pasa el tiempo y ahí se queda. Entonces, ¿quién le regresa tantos millones de pesos al pueblo dominicano? ¿Quién? Porque en algún lugar están. Porque se sacaban cheques, porque el dinero estaba ahí, porque se pagaba, porque se le pagó a la empresa que suministró todos estos artículos electrónicos que se supone que iban a ser para los estudiantes. Y en el Intran sucede ahora lo mismo. Así que dominicanos y dominicanas de buena voluntad y de buena fe que aman a su país, hay que estar en este constante cuestionamiento hacia esas decisiones que afectan a la sociedad y que atacar y atacar porque de alguna manera tienen que cambiar las cosas. Aquí hay muchas carencias, mucha gente todavía no tiene luz en sus sectores 24 horas al día. Hay gente que no tiene agua potable todavía y el presidente está pensando en hacer un cable submarino para venderle electricidad a Puerto Rico y a no sé qué tantos más islas cercanas de por aquí. Mucha gente que todavía no tiene acceso a la educación. Las aulas están carentes de infraestructura adecuada, no tienen abanicos, los calores en este país son insoportables. Vean ahora cómo estamos. Los estudiantes no están cómodos para poder estudiar, les dan sueño, el calor te atorpece, sudas, etc. Los maestros con carencias, de que ellos mismos no saben ni escribir, tienen faltas ortográficas, no leen, no están preparados, pero y entonces millones y millones de pesos yéndose en eso de corrupción. Que ese dinero sirve para crear buenas aulas, tener buenos profesores, capacitarlos, tener un mejor sistema de semáforos, en fin, hay muchas situaciones. Esto de Trujillo, pues, se va viendo al pasar de los años. Señores, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerden compartir si te gustó el video, dale like, coméntame aquí y nos vemos hasta la próxima.